En esta oportunidad estudiaremos el tema de matriz extracelular. La matriz extracelular cumple funciones importantes como rellenar el espacio existente entre las células, otorgando resistencia. Otra función es constituir el medio donde llegan los nutrientes y se eliminan los desechos celulares. Y otra función importante es servir de puntos fijos y constituir el espacio por donde migran las células. En este sentido, la matriz extracelular sería importante durante el periodo embrionario debido a que en esta época se generan grandes migraciones celulares, pero asimismo la matriz extracelular cobra importancia en episodios inflamatorios en los cuales deberán migrar los glóbulos blancos, o en episodios patológicos como el cáncer y metástasis, episodios en los cuales las células cancerosas también migrarán. Con respecto a la matriz extracelular podemos decir que tiene los siguientes componentes. El primero de ellos son las proteínas estructurales, encontrando al colágeno, la elastina y la fibrilina. Otras son las proteínas especializadas como la fibronectina y la laminina. Y por último tenemos a los proteoglucanos, que también se denomina sustancia fundamental. Estos proteoglucanos resultan de la unión de los glucosaminoglucanos más una fracción proteica. Estudiaremos en primer lugar a las proteínas estructurales, iniciando por el colágeno. El colágeno pertenece a las proteínas fibrosas. Además, el colágeno originalmente tiene una estructura en alfa hélice, pero realmente es una triple alfa hélice. El colágeno está formado por aminoácidos como la glicina, que es un aminoácido no polar, es el aminoácido de menor complejidad de los 20 aminoácidos proteicos, la lisina, un aminoácido polar básico, y la prolina, un aminoácido no polar. Se dice que el colágeno muestra repeticiones sucesivas de glicina XY veces, lo cual indica que siempre la glicina iniciará la triada. Como vemos en este ejemplo, vemos en esta posición glicina, luego repeticiones de prolina y luego nuevamente glicina, y así sucesivamente. Eso indica que cada 3 posiciones siempre tendremos la presencia de glicina. Y esto se debe a que precisamente en el sitio donde se ubique glicina dará giro la alfa hélice. Cuando hablamos de XY, indicamos que X puede ser prolina, Y puede ser una modificación de la prolina llamada hidroxiprolina, o podría ser lisina o una modificación de la lisina llamada hidroxilisina. En dado caso, siempre el colágeno al final de su proceso de síntesis tendrá una estructura general llamada triple alfa hélice, conservando las propiedades de las proteínas, que es tener un amino terminal y un carboxilo terminal. Para hablar más sobre el colágeno, debemos saber que hay diferentes tipos de colágeno. Hay unos colágenos que se denominan fibrilares, que sería el colágeno 1, el 2, el 3, el 5, el 9. Cada uno de estos colágenos tiene una distribución tisular diferente y cuando falla su código genético se pueden presentar desórdenes de esta categoría. Por ejemplo, si hay errores a nivel de síntesis o a nivel genético del colágeno tipo 1, se puede presentar una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Eso indica que realmente el proceso de formación del hueso y la estructura típica del hueso no existe, razón por la cual en términos comunes a esta enfermedad se conoce como huesos de cristal. Los niños que padecen este tipo de enfermedad regularmente presentan fracturas de sus huesos por cualquier movimiento que pudieran realizar. Otra enfermedad o desorden genético asociada a la ausencia genética o error genético, por ejemplo del colágeno tipo 5, es el síndrome de Ehlers-Danlos.
el cual se caracteriza por tener una hiperelasticidad. Otro tipo de colágeno es el que encontramos en la membrana basal. Este es el colágeno tipo 4. U otros colágenos que se encuentran distribuidos en otras partes de nuestro organismo y que cuando fallan sus unidades genéticas puede presentar cualquiera de los síndromes que miramos en la diapositiva. Simplemente, para ejemplificar un poco, este sería el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, o este sería el caso de una osteogénesis imperfecta. Observemos que los huesos no se encuentran en su posición normal ni con la dureza que los caracteriza. Pasando a hablar del proceso de síntesis del colágeno, podemos decir que el colágeno se sintetiza principalmente en una célula llamada fibroblasto. Esta célula genera toda una serie de pasos para dar origen a la síntesis del colágeno. Para empezar, debemos decir que en el núcleo de este fibroblasto debería estar la información genética que nos indicará qué tipo de colágeno se sintetizará. Habrá genes para colágeno 1, genes para colágeno 5 o genes para colágeno 4, por ejemplo. Una vez existente el gen, también debe existir otros precursores como los aminoácidos, los que habíamos mencionado antes, glicina, prolina, lisina. De esta forma podemos dar origen a la proteína. El paso inicial para la síntesis de colágeno necesariamente es hacer un proceso llamado transcripción, es decir, en el cual se formará cada una de las cadenas de ARN mensajero que luego darán origen a las cadenas alfa. A este tipo de colágeno inicial se le llama cadena de pre-pro-colágeno. Luego, una vez hayamos traducido esta información, surgirá la síntesis de largos polipéptidos o cadenas alfa de pre-procolágeno, los cuales tendrán en sus porciones aminoterminales y carboxiloterminales unos péptidos que denominaremos extrapéptidos, o que en otros textos les llaman péptidos de extensión. En este paso surgirá otro proceso denominado hidroxilación. El proceso de hidroxilación consiste en agregar al aminoácido prolina un grupo hidroxilo, para lo cual se necesitará la presencia de una enzima llamada prolil hidroxilasa, o si tenemos el aminoácido lisina, obtendremos la formación de hidroxilisina por agregación de un grupo hidroxilo, en presencia de la enzima lisil hidroxilasa. Estas enzimas necesitan la presencia de una coenzima. La coenzima será la vitamina C o ácido ascórbico, más la presencia de un bioelemento como el hierro y oxígeno molecular. De esta forma obtenemos los productos llamados hidroxiprolina e hidroxilisina. Si este proceso fallara, por ejemplo, por ausencia de vitamina C o ácido ascórbico, se da lugar a una enfermedad denominada escorbuto. Para continuar con el proceso, vamos a suponer que el proceso de hidroxilación fue exitoso y que efectivamente tenemos hidroxiladas prolinas o lisinas. El siguiente paso, que también se presenta en el retículo endoplásmico rugoso, se denomina glucosilación, el cual consiste en agregar moléculas de galactosa y glucosa a los residuos de hidroxilisina únicamente. Luego, es necesario que se alineen 3 moléculas de preprocolágeno entre sí y se ensamblen para formar o dar origen a la triple hélice. A esta molécula se conoce como procolágena. Luego, para continuar con el proceso, debemos salir del retículo endoplásmico rugoso y pasar al proceso de empaquetado en el aparato de Golgi, para lo cual se hará necesario la formación de vesículas secretorias con procolágeno. De esta forma se permite la salida del procolágeno de la célula fibroblasto. Una vez en el espacio extracelular, el procolágeno debe liberarse
de los péptidos de extensión o extrapéptidos por medio de unas enzimas denominadas peptidasas, que pueden ser aminoterminales o carboxiterminales. De esta forma obtenemos el tropocolágeno. Luego, este tropocolágeno recién formado se agrega para dar origen a fibrillas de colágeno. Y por último, se hará una agregación de las fibrillas para formar al colágeno completamente en unas fibras que serán visibles a nivel microscópico y que harán parte del tejido conectivo. Continuando con el estudio de las proteínas que componen la matriz extracelular y que son de tipo fibroso, tenemos a la elastina. La elastina molecularmente se caracteriza porque tiene conformaciones en espiral pero al azar. Esto garantiza que puedan estirarse y comprimirse. La elastina posee hidroxiprolina pero no hidroxilisina. No posee unidades de carbohidratos y además no presenta unidades de repetición de aminoácidos. Tampoco dentro de su síntesis se agregan péptidos de extensión. La elastina realmente no se encuentra libre. La elastina siempre estará dentro de un entretejido de fibrilina. En este caso observamos microfibrillas que estructuralmente tendrán moléculas de fibrilina, que es una glucoproteína de característica fibrosa que protegerá a la elastina y de este modo también controlará su capacidad de elasticidad. En este caso miramos que habrá una matriz de elastina rodeada por fibrilina. De esta forma la elastina podrá tener dos estados, uno en el que se encuentre relajada y otro en el que se encuentre distendida. En dado caso, siempre esa distensión estará controlada por la fibrilina. Si la fibrilina falla o hay un error genético en esta fibrilina, se presentará una enfermedad denominada síndrome de Marfan. Por otro lado, a nivel pulmonar, la elastina es abundante, ya que esta proteína realmente le da flexibilidad al tejido pulmonar. Sucede que existe una enzima llamada elastasa, la cual, como su nombre lo indica, tendrá como sustrato a la elastina. Esta enzima se encuentra controlada por otra proteína denominada alfa-1 antitripsina. De esta forma, la elastina que se encuentra a nivel pulmonar estará completa y funcional. Sin embargo, cuando una persona tiene el hábito de fumar, activa a un grupo de células llamadas neutrófilos. Estas células llamadas neutrófilos tienen la capacidad de producir elastasa y además inhiben la enzima alfa-1 antitripsina. De esta forma, la elastasa queda libre y actuará sobre la elastina del pulmón, generando daños a nivel pulmonar. De esta forma, los pulmones pierden elasticidad y no serán tan flexibles como cuando se encuentran sanos. Asimismo, se ha visto que el hábito de fumar puede oxidar un aminoácido llamado metionina, el cual hace parte de la proteína alfa-1 antitripsina. Cuando se oxida la metionina, también se inactivará a la alfa-1 antitripsina, lo cual permitirá la liberación de la elastasa y se producirá el daño pulmonar. Ahora, continuando con las proteínas especializadas de la matriz extracelular, tenemos la fibronectina. La fibronectina se caracteriza por tener dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro hacia su lado carboxiterminal. Eso indica que en esta sección será rica en residuos de cisteína. La fibronectina se caracteriza porque posee secciones, las cuales tendrán afinidad por una de las moléculas constituyentes de la matriz extracelular. Habrá sitios de unión para el colágeno, habrá sitios de unión para los proteoglucanos y lo más interesante es que la fibronectina tiene un sitio de unión a la célula. En este caso ya estamos vinculando a la matriz extracelular con la célula. A este sitio se le denomina
zona RGD debido a la presencia de este tripéptido constituido por arginina, glicina y aspartico. De esta forma ya estamos conectando la matriz extracelular y la célula. Otra proteína especializada es la laminina. La laminina es una glucoproteína constituida por 3 cadenas que se denominan cadena A, una cadena central, y 2 cadenas B, cadena B1 y cadena B2. La laminina es importante porque constituye a las láminas basales. Con respecto a la laminina, también vemos que tiene sitios de unión, por ejemplo, para el colágeno, para la célula, para el proteoglucano y otro sitio de unión para otra proteína llamada entactina. La entactina es una glucoproteína que también posee una secuencia RGD y por lo tanto será importante para la fijación celular. Por último, los componentes de la matriz extracelular se llaman proteoglucanos, pero antes de abordar los proteoglucanos debemos estudiar un poco a los glucosaminoglucanos, que se simbolizan por la sigla GAG. Los glucosaminoglucanos son carbohidratos no ramificados, que se constituyen por disacáridos repetitivos. Por ejemplo, pueden tener azúcares como dextroglucosamina o dextrogalactosamina. Los glucosaminoglucanos se consideran polianiones. Eso indica que pueden tener grupos carboxilos, por lo tanto darán carga negativa, o podrían tener grupos sulfatos que también tienen carga negativa. Los glucosaminoglucanos que se conocen son los que se ven en esta lista, como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el queratan sulfato 1 y 2, la heparina, heparan sulfato y dermatan sulfato. Estos glucosaminoglucanos tienen como funciones atraer agua, debido a que tienen una carga negativa, tienen la facilidad de atraer grandes cantidades de sodio. Y recordemos que el sodio es un acuacrito celular, razón por la cual siempre a nivel de la matriz extracelular habrá presencia de agua, lo cual dará turgencia a la matriz extracelular. De este modo, estos serán responsables de que la dermis posea una masa gelatinosa con gran capacidad de hidratación. Esto tiene gran influencia en la turgencia y la tirantez de la piel. Obviamente, esto dará la diferencia entre una piel joven y una piel madura. Una piel joven tendrá mayor cantidad de glucosaminoglucanos, por lo tanto atraerá mayor cantidad de agua y se verá con mayor lozanía. En cambio, una piel madura tendrá menos capacidad de hidratación. Hablando de la estructura de los glucosaminoglucanos, por ejemplo, si miramos el ácido hialurónico, tendría esta estructura de disacárido que se repite n veces. Aquí miremos que tiene un grupo carboxilo, razón por la cual puede atraer sodio. O si miramos, por ejemplo, el caso del condroitin sulfato, donde tenemos grupo carboxilo y además un grupo sulfato. O la heparina, que ya es un poco más compleja porque tiene mayores unidades repetitivas. Hablando específicamente del ácido hialurónico, podemos decir que es el glucosaminoglucano más importante de todos, porque sucede que constituye la parte central de un proteoglucano. Como vemos a continuación, un proteoglucano realmente son proteínas que contienen enlazados a los glucosaminoglucanos de modo covalente. Si observamos en la siguiente figura, un proteoglucano tendría esta estructura general: una unidad central principal de ácido hialurónico, al cual se le van a unir unas proteínas centrales y a ella los demás glucosaminoglucanos. En este caso, la unidad central y más importante de los proteoglucanos será el ácido hialurónico. Dentro de los proteoglucanos tenemos sindecano, betaglicano, serglecina, versicano y cualquiera de los que miramos en esta lista. De esta forma hemos estudiado todos los componentes de la matriz extracelular, pasando por sus proteínas fibrosas, sus proteínas especializadas y los proteoglucanos.